Estas próximas semanas, hoy y las próximas semanas, o mejor dicho, meses, vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Vamos a cortarlo por secciones y sacarle el mayor provecho posible, entendiendo y tocando esta idea principal. Somos justos en Cristo. La justicia viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema principal en Romanos. Habla acerca de la justicia de Dios. Nos muestra cómo es que podemos estar bien con Dios. Cómo podemos estar bien con nosotros mismos. Y cómo podemos estar bien con los demás. Y mis hermanos, iglesia, lo necesitamos. Necesitamos estar bien con Dios. Pero necesitamos entender la manera bíblica en cómo podemos hacer eso. También necesitamos estar bien con nosotros mismos. Porque habemos personas que seguimos cargando nuestro pasado. Seguimos cargando como si fueran maletas nuestras decisiones, nuestro pecado, nuestras acciones. Y necesitamos estar bien con nosotros mismos. Y también, y no menos importante, necesitamos estar bien con los demás. Empezando por nuestra familia. Y de ahí a los que nos rodean. En este mundo de divisiones familiares, peleas entre padres e hijos, esposos, entre esposo y esposa, problemas entre hermanos, problemas entre compañeros de trabajo, vecinos. Necesitamos estar bien con los demás. Pero Pablo explica a través de la creación el problema judío y el problema mundial. La justicia de Dios recibida por fe, que nos permite vivir bíblicamente. Y encontramos esta idea en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo nos da esta idea, nos da esta tesis, este mensaje que el cual quiere desarrollar Pablo a través de su carta escrita a los romanos. Y me encanta porque si leemos los primeros versículos, podemos ver a un Pablo que desea ir a Roma. Está hablando a la iglesia que ya está en Roma, pero que él no plantó. Él desea ir allá a visitar porque ha escuchado de grandes cosas acerca de esta iglesia. Y habla cómo escucha, ora por ellos y sus planes de ir allá. Y mis hermanos, Pablo fue a Roma, pero no como él lo tenía planeado. No fue libremente, sino fue como prisionero. Y pudo conocer esta iglesia, pudo ver a los hermanos. Pero antes de eso, antes de llegar ahí, Pablo escribe esta carta y quiere dar un mensaje en base a la justicia de Dios. Pero Pablo, antes de comenzar con ese mensaje, antes de hablar de manera romántica, de decir cómo podemos ser justos, cómo pueden ser justos, comienza a hablar acerca de la injusticia. Y Pablo menciona que mientras que el hombre no reconozca que es pecador,
no puede participar de la salvación que es por medio de Dios. Pablo usa un patrón bíblico básico y lo vamos a ver estas próximas semanas. Habla primero acerca de la ley y la condenación, para después hablar acerca de la gracia y la salvación. Y esta porción que vamos a hablar, podemos ver, nos puede enseñar acerca de la evolución. El hombre que nos pintan, como puedes ver en la imagen, esa evolución científica de la evolución del hombre, Homo sapiens, Homo pensantis, hombre que piensa, cómo empezó a través del mono, según dicen, fue evolucionando hasta ser el hombre. Pero me da gracia porque termina el hombre y vemos ese hombre ahora con una inteligencia artificial que sigue evolucionando. Pero bíblicamente vamos a estudiar no la evolución, sino la devolución del hombre. Un hombre hecho a la imagen de Dios, inteligente, que se fue destruyendo hasta ser un hombre que no piensa, una humanidad que actúa sin pensar. Y sígueme en el tema, mis hermanos. Podemos ver primeramente la inteligencia del hombre, y nos lo dice en Romanos capítulo 1 versículos 18 al 20. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero Él se las ha hecho evidente, y subraya esa parte. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Mis hermanos, qué impactante comienza Pablo escribiendo. El hombre conoció a Dios. Conocieron la verdad. Dios se lo hizo evidente. Pero ellos no quisieron tomarla. La historia del hombre empezó conociendo a Dios. Simplemente leemos los primeros capítulos de Génesis. El hombre conoció a Dios. Fue hecho a la imagen de Dios. El hombre hablaba con Dios, tenía una relación con Dios. Conoció a Dios, conoció su creación, pero se apartó de Dios y rechazó a Dios. Lo dice en el versículo 20 que lo leímos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El hombre también comprendió que su creador es eterno, tiene una naturaleza divina. Por eso lo define así: eterno en poder y deidad. Dios no podía ser creado. Él es el creador. Y por eso dice, fueron claramente visibles. Fueron hechos evidentes. Y aún lo dice el rey David en el Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Mis hermanos, esta semana, las tormentas que tuvimos, la lluvia intensa que tuvimos, aún mismo eso declara quién es Dios, su eterno poder. No sé tú, pero mi casa nada más se escuchaba el trueno y temblaban las ventanas. Imagínate el poder para hacer retumbar un hogar, el mundo. Y si no fuera poco, tuvimos amenaza de tornado o tornados aquí alrededor. No sé si fuiste como yo, de los que estaban dormidos y supo hasta el día siguiente que había tornados. Pero tuvimos tornados aquí alrededor. Una fuerza imparable de destrucción que nos refleja el poder, la naturaleza de Dios. Dios es eterno en poder y tiene una naturaleza divina que no podemos imaginar, pero que podemos ver a través de la creación. La palabra que se traduce en detienen, que leímos hace unos momentos, también se puede traducir como se suprime. Ellos suprimieron, los hombres conocieron la verdad de Dios, pero no permitieron que esta obrara en sus vidas, que transformara sus vidas, que se fuera hecha evidente en sus vidas. La suprimieron, la compactaron a fin de vivir en sus gustos, en placeres. No quisieron ser transformados por Dios. Y el resultado que veremos más a continuación fue el rechazo de la verdad y cambiaron la verdad por la mentira. El hombre hecho a la imagen de Dios, inteligente, decidió rechazar a su creador. Ponte a pensar por un momento. La creación sigue tratando de rechazar a su creador. Y creo que hoy en día seguimos en esa lucha de rechazar al creador. Creemos ser sabios, inteligentes, pero tomamos decisiones necias. Y ahí es donde entra. Pasamos de la inteligencia a la ignorancia. Y lo dice Romanos 1:21 al 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y reptiles. Nos vuelve a dejar claro, el hombre conoció a Dios, esto fue evidente, pero no quisieron honrarlo como a Dios. El hombre estaba dispuesto a usar los dones que Dios le había dado, pero no estaba dispuesto a adorar a Dios y a alabarlo por lo que Él les había dado. Y el resultado de esto, una mente vacía y un corazón oscurecido. Y a este punto creo que podremos preguntarnos, pero Dios es justo.
Dios no hace nada. Dios, ¿qué está haciendo Dios? Si estamos viendo el comportar de la humanidad que rechazó a Dios, ¿acaso Dios está de brazos cruzados? Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Otra versión dice: el Señor no dejará impune al culpable. Mis hermanos, podremos ocultarnos de Dios. Podremos pensar que el Señor no hace nada, que el Señor dejará todo pecado, toda injusticia en manera de inocencia. Pero el Señor dice: no tratará inocente al culpable. No dejará impune, sin castigo, al culpable. Habiendo detenido la verdad de Dios, rechazaron el conocimiento de la gloria. El hombre se quedó sin un Dios. Pero la realidad es que el hombre está hecho para adorar. Y si no adora a Dios, el hombre crea un Dios falso al cual adorar. Aunque lo tenga que fabricar, el hombre siempre va a adorar algo. Y si no, piensa por un momento: ¿a qué la humanidad adora? Adoramos equipos de fútbol. Ponemos la playera y hasta el beso le damos al logo de la playera, y esos son mis poderosísimos Tigres de la universidad. Digo los buenos porque los malos no los toco. Hablamos acerca de nuestra nación. Es que los mexicanos son los meros buenos, los de El Salvador, los de Guatemala, etcétera, son los meros buenos. Y en nuestro país, no hombre, México y Guatemala. Pero vamos a otro país y no somos los representantes de nuestro país. Adoramos nuestra nación. Adoramos nuestra familia, nuestro apellido. Adoramos cualquier cosa que podemos crear, que podemos hacer. Adoramos nuestro brazo izquierdo y derecho, porque de estos alimento a mi familia. Adoramos todo, menos al Creador, menos a Dios. Y nota lo interesante, porque lo primero que Pablo dice que el hombre adora, que el hombre hizo, es adorar al mortal. Pocas palabras, a sí mismo. Génesis 3:5 dice: esto cumple lo que Satanás le dijo a Eva: seréis como Dios. Que cuando comas del fruto, no es que mueras, es que serás como Dios. Algo digno de adorar. Y a partir de ahí el hombre se lo creyó. El hombre es digno, se cree digno, se cree Dios, algo digno de adorar. Y si no me crees, pregúntaselo a tus hijos cuando los estamos regañando y decimos: ¿por qué? Porque soy tu papá, porque soy tu mamá. En lugar de decir: porque Dios dice esto, porque Dios nos enseña esto. Creemos en nuestro hogar que somos primero nuestros padres antes que Dios.
y seguimos creyendo, somos Dios. Porque yo no tengo por qué inclinar mis rodillas a orar si yo tomo la decisión, si yo actúo, si al final de cuentas el que toma la decisión soy yo. Mis hermanos, seguimos creyendo que somos Dios. Y si no fuera poco, todavía nos degradamos todavía más. Porque no solamente adoramos a Dios, no solamente adoramos al hombre, nos degradamos para adorar a animales, a bestias. Cuando el Señor nos pidió, el Señor le pidió al hombre: juzga, fructifica, multiplica, llena la tierra y sojuzga. Nos puso por encima de toda criatura. Y todavía nos inclinamos a adorar a cualquier bestia, a cualquier animal. Y si no podemos caer más bajo, la palabra de Dios nos enseña la inmoralidad del hombre. Romanos 1, 24 al 27 dice: entonces Dios los abandonó. Subraya esa parte porque lo va a repetir. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó segunda vez a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Podríamos decirle a Pablo: cálmate, relájate, bájale una rayita a lo que estás diciendo. Pero no dice mentiras. El hombre pasó de ser idólatra a ser un hombre inmoral. Y de la idolatría a la inmoralidad es solo un pequeño paso. Si el hombre es su propio Dios, entonces puede hacer cualquier cosa que le plazca. Puede satisfacer sus deseos sin el temor del juicio, porque en su propia mente Él está bien. Ellos cambiaron la verdad por la mentira. Y la mentira es que el hombre es su propio Dios, que debe adorarse y servirse a sí mismo, no al Creador. Fue la mentira que usó Satanás en el huerto del Edén para decirle a Eva que seréis como Dios. Satanás siempre ha querido recibir adoración. Y si no me crees, Satanás intentó que Jesús lo adorara. Lo llevó al monte, le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto será tuyo si postrado me adoras. Él desea adoración y la va a buscar de una manera u otra. Aún en la idolatría,
Él recibe adoración. Y deja claro, no puedes servir a la mesa, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y querer participar de la mesa de los demonios. Tenemos que elegir a quién vas a adorar. Pero no solo es de un día. ¿A quién adorarás en tu vida? Saliendo de aquí, de lunes a domingo, cuando nadie te ve y cuando todos te ven, ¿a quién adoras? Y a este punto, Pablo menciona un pecado común de aquellos días y que hoy ha llegado a ser cada vez más persistente: la homosexualidad. Este pecado consistentemente condenado en la Biblia. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El Señor puso a Sodoma y Gomorra como ejemplo de lo que el Señor no permite. ¿Y qué hacía Sodoma y Gomorra? Fornicaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aún los hombres querían fornicar con los ángeles que el Señor había enviado para sacar a lo de su familia. Estaban pervertidos. Y por eso Pablo lo clasifica como vil, en contra de lo natural, en contra de la naturaleza. No solo los hombres, las mujeres. Y mis hermanos, podemos decir: pastor, tenemos jóvenes aquí. Mis hermanos, si no lo hablamos aquí, si no lo hablas en casa, déjame te digo que el mundo, las escuelas, las calles, está atestado de eso. Puedes ver cualquier serie, película, y está atestado de eso, porque ahora es normal. Es normal que todos conozcamos a alguien que es gay, homosexual, amigo o amiga, familiar. Y no solo eso, problemas de identidad, porque ya no solo es la homosexualidad. Ahora tienen otra infinidad de cantidad de identidades. Hasta el día de hoy, que hay jóvenes casi adultos que se creen animales. Y aún eso cambia la adoración. Por eso la palabra de Dios fue clara. No solamente se adora a sí mismo, adora a todo lo demás, cae todavía más bajo para creerse lo que no es. Y podremos reírnos ante esto. Pero la realidad es que este mundo va a ir cada vez peor. Cada vez esto va a crecer. La palabra de Dios dice: como en los días de Sodoma y Gomorra, así será el día en que venga el Señor. Y esto es preocupante, mis hermanos, porque esto sigue en aumento. Por esa causa, dice el Señor, Dios los abandonó. Otra versión dice: Dios los entregó.
Y lo dice 2 veces. Dios los entregó. Esto significa que Dios les permitió seguir en sus pecados y cosechar las tristes consecuencias. ¿Acaso el Señor no hace nada? Sí, el Señor hace. Dios los abandonó. Dios los entregó a que si querían seguir con su pecado, siguieran y cosecharan el fruto de su pecado. Ellos recibieron la retribución debida de su extravío. Por eso dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que suprimen con injusticia la verdad. El Señor muestra su ira al entregar, al abandonar a aquel que quiere seguir en su pecado. Dios reveló su ira, no enviando fuego, sino abandonando a los hombres pecaminosos a sus propios caminos lujuriosos. Dios es justo y Dios muestra su ira, pero no como nosotros la pensamos. Él la muestra al abandonar, al entregar. Y mis hermanos, no hay mayor muestra de ira cuando estamos separados de nuestro Creador. Mismo Jesús sintió, cargó esa ira, sintió la verdadera ira, y no fue al morir, sino cuando las nubes se oscurecieron, y en ese momento dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí es donde cargó la ira de Dios, cuando sintió el abandono de Dios. Mis hermanos, la ira de Dios se siente cuando el Señor nos entrega, nos abandona a su creación. Y un día estaremos delante de Él. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y todo aquel que no fue escrito en el libro de la vida será apartado de Dios. El sufrimiento no será en el fuego eterno. El sufrimiento será desde el momento en el que el Señor diga: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Ahí, desde ahí, será la ira de Dios. Por eso el Señor dice que es tardo en su ira, pero no dice que Él nunca mostrará su ira. Él la mostrará, pero no como tú y yo pensamos. Y ante esto nos lleva el último grado del hombre, la injusticia del hombre. Romanos 1:28-32 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, por tercera vez dice, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Mis hermanos, cambie
la versión para que pudiéramos entender lo que en la actualidad sufre la humanidad, lo que el hombre ha caído. Porque cuando el hombre comenzó a sentir las trágicas consecuencias de sus pecados, quizás uno pensaría, hasta ahí pararon. El hombre se detuvo. Empezaría a buscar a Dios. Pero mis hermanos, vemos que hizo todo lo contrario. Ya que fue abandonado por Dios, solo podía empeorar. El hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Así es que Dios los abandonó, esta vez a una mente reprobada, a tontos razonamientos, lo cual significa una mente que no puede juzgar con rectitud. Ahora ellos se entregan a sí mismos al pecado. Y Pablo menciona pecados específicos, los cuales existen el día de hoy. No solo la homosexualidad que mencionamos y muchas veces decimos, qué grave es ese pecado. Ay, esas personas que caen. Pero tomamos como pecaditos todos estos que acabamos de mencionar. Y el Señor dice, a ellos también abandonó, a que siguieran empeorando su estado. Y no que siguieran con sus pecaditos, sino con sus pecados. Los hombres no solo cometieron estos pecados desafiando abiertamente a Dios, sino que animaron a otros. Los elogiaron, incitaron a cometer estos pecados. ¿A qué profundidad llegó el hombre? No solamente de desear seguir el pecado, sino todavía incitar a otros a cometer el pecado. Y es aquí donde vemos la destrucción del hombre. Empezó glorificando a Dios, pero terminó cambiando la gloria de Dios por ídolos. Empezó conociendo a Dios, pero terminó rehusando tener en cuenta a Dios en su mente y en su corazón. Comenzó como la criatura más grande de Dios, hecho a la imagen de Dios, pero terminó más bajo que las bestias, los insectos, porque aún estos los adoró como dioses. El veredicto final ante todo esto lo dice en Romanos 1:20. No tienen excusa. Mis hermanos, no hay excusa. El día que nos presentemos delante de Dios, no va a haber excusa. No va a haber excusa para decir, Señor, es que lo hice sin pensar. No hay excusa. Señor, es que lo hice una vez, lo hice 2 veces. Señor, es que mi pecado no era tan grande como el de mi vecino. No hay excusa. El Señor es justo y habrá justicia. La mayor preocupación que debe caer en nuestras vidas, lo dice en Hebreos 10:31, y te lo dejé lo más grande posible para que lo pudieras entender. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mientras que jóvenes, niños jóvenes, aún adultos, nos preocupa qué vamos a comer,
nos preocupa el qué pasará mañana, nos preocupa el poder hablar que servimos al Dios vivo, que somos cristianos, que actuamos en conforme a Cristo, que nos preocupa rechazar el pecado y rechazar a las personas que me incitan a pecar, porque son amigos, son familia. Nos preocupan las consecuencias de eso. Deberemos preocuparnos en caer en manos del Dios vivo. Esa debe ser nuestra preocupación. Preocúpate caer en manos del Dios vivo. No te preocupes por aquel que puede hacer el daño al cuerpo, pero no al alma. Preocúpate del que puede matar el cuerpo y matar el alma. Y ese solo es Dios. Ten un temor reverente para obedecer a Dios. Así es que ante esto, pensando en esto, hice unas preguntas, pensando acerca de nosotros, poniéndome a mí en primero, que muchas veces pregunto, ¿dónde está Dios ante todo esto? ¿Dónde está Dios en este mundo que cada vez está empeorando? ¿Dónde está Dios en esa injusticia? Y el Señor me dijo, no hagas esa pregunta, porque Dios tiene control de todo. Dios es justo. Y Dios no se le escapa nada. Nos hemos invitado a un Dios a nuestra medida. Y muchas veces sí, hemos acomodado a Dios a nuestra medida. Quizás un Dios de bolsillo. Y nos hemos puesto a decir, Dios puede hacer esto, pero Dios no puede hacer esto. Dios puede cambiar el mundo, pero Dios no puede suplir, porque yo tengo que salir, tengo que hacer esto, el otro. Y déjame te digo, mis hermanos, que ese no es Dios. Ese es un ídolo. Conozcamos al Dios verdadero. Conozcamos al Dios en su palabra, sus características, sus cualidades. Y adoremos y obedezcamos al Dios verdadero. Porque pensamos, es que Dios es amor. Pero Dios no puede ser tan injusto. Dios no puede castigar. ¿A poco Dios va a enviar a su creación al infierno? Dios no puede ser tan malo. Dios es amor. Y nos agarramos de eso, que Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es santo. Y Él va a ser justo. Como hijos de Dios, justificados por la fe, ¿vivo en paz o vivo en temor de la ira de Dios? Mis hermanos, ¿te preocupa el día que mueras? ¿Te preocupa a dónde irás? ¿Te preocupa si el Señor abrirá las puertas a su gloria? ¿O estás descansando en paz de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿O estás descansando en paz de que el Señor abrirá y que el día en que mueras irás a la presencia del Señor? Porque es ahí donde Pablo quiere diferenciar. Es ahí donde la palabra de Dios quiere diferenciar. El mundo se preocupa, pero el que conoce a Dios como su Señor y Salvador
puedes descansar en paz. Y si te preocupa, ¿a dónde irás? Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad para que puedas estar a cuentas con el Señor y puedas descansar en paz. Pero tendremos que ser honestos, porque su salvación no es por lo que tú hagas. Porque si es por lo que hiciéramos, viviremos preocupados toda la vida. Y no solo preocupados. Te puedo decir que si esto fuera por nuestras fuerzas, estaríamos aterrados, porque el destino sería solo uno: apartados de Dios. No hay nadie justo, no hay nadie bueno, dice la palabra de Dios, solo uno, Dios. Pero si confiamos en Él y sabiendo que la salvación no es por mis obras, sino porque es un regalo de Dios, nos permite descansar en paz. Y lo único que tenemos que hacer es dar gracias al Señor. Eso es lo que la creación no quiere hacer. No quiere adorar a Dios, no quiere darle las gracias a Dios. ¿Tú le darías las gracias a Dios? Si nosotros sabemos nuestro destino, si nosotros, como protegidos de la ira de Dios, bajo la gracia de Cristo, estás teniendo compasión por aquellos que van a recibir, que van camino a recibir la ira de Dios. Tienes compasión por aquellos que sabes que su camino es camino de muerte. Tienes compasión por aquellos que sabes que adoran a ídolos, que adoran a cualquier cosa menos a Dios. Estás orando por ellos. Estás siendo activo en hablarles de la palabra de Dios. Estás siendo activo en invitarlos a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. ¿O estamos siendo egoístas? Penúltimo, ¿te deleitas, te complaces de los que practican el pecado? ¿O estás orando y compartiendo el evangelio de la salvación? ¿Eres parte de esas conversaciones donde te complace? Sí, qué bueno que le dijiste eso. No, mándalo a que vaya con su mamá o que vaya con cualquier cosa. Sí, no pasa nada. Yo no voy a decir nada. Sí, yo también vi al hermano, vi a la hermana haciendo eso. Ay, qué gordo cae. ¿Eres partícipe y te complaces de participar en el pecado? ¿O estás siendo activo en orar y compartir el evangelio de salvación? Y te dejé por último, viendo los versículos 29 al 31. Estamos cuidando nuestra mente y corazón de esa mente depravada. Y te los enlisté. Son bastantitos. Solo los que menciona ese par de versículos. Pero aún todavía falta. Mis hermanos, piensa por un momento. ¿Estás cuidando tu mente de perversiones, de ser crueles, de la avaricia, odio? ¿Eres de aquellos que no cumplen lo que prometen? ¿Eres homicida? Homicida en el estándar de la palabra de Dios, no de que hayas matado a alguien, pero has odiado a alguien. ¿Odias a alguien? Porque la palabra de Dios dice que si odiáramos a alguien es como si lo estuviéramos matando. ¿Eres desobediente a tus padres?
¿Tienes rencor, odio? ¿Odias a Dios? ¿Has peleado? No solo de manos, sino con tu boca. ¿Engañas? ¿Eres traidor? ¿Eres de aquellos que fanfarronea de quién eres tú? ¿Arrogante? ¿Eres de aquellos que no entra en razón? ¿Insolente? ¿Has inventado nuevas formas de pecar? ¿Eres chismoso? ¿Te gusta el chisme? ¿Eres de aquellos que se conduce de manera maliciosa? Sin mencionar aquellos homosexuales. Y vuelvo a decir, pensamos en la homosexualidad como lo más bajo, pero ellos también, esta lista también va en contra de Dios. Esta lista también es de la gente que ha sido abandonada por Dios. Así es que, si tu respuesta ha sido sí a una o más de estas, mis hermanos, yo creo que hoy es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Hoy hemos hablado acerca del hombre rebelde, el hombre que se revela a Dios, conociendo a Dios, se ha revelado a Dios. Y mis hermanos, yo creo que aquí todos nosotros conocemos a Dios. No tenemos excusa de decir que no conocemos a Dios. Pero si tu respuesta es que tu mente y tu corazón ha sido depravada por uno de estos pecados, una de estas acciones, lo que necesitamos es volver al Señor, estar a cuentas con el Señor y pedirle al Señor que Él perdone nuestros pecados. ¿Serías lo suficientemente hombre o mujer para estar a cuentas con el Señor? ¿O en tu mente y tu corazón diría, es que no lo hago muy seguido, es que es muy poquito, es que no sé cómo parar, es que solo es una en esa lista, es que no hago daño a nadie? Si está en la lista, que está en la palabra de Dios, necesitamos estar a cuentas con Él. Así es que tomemos el tiempo para orar, mis hermanos. Y te invito en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos al Señor. Y más allá de esto, quisiera invitarte, pasa aquí al altar. Si tu corazón y tu mente hay uno de estos pecados, pasa aquí al frente al altar. No es manera que alguien te vea como pecador, porque yo creo que todos necesitamos pasar aquí al altar. Pero sí es una manera de decir al Señor, Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor, porque hoy entiendo y me has mostrado que yo soy hombre y mujer pecador y que necesitamos de Él, necesitamos de su salvación. Así es que quiero dar un breve momento, mis hermanos, para invitarte a pasar al altar. Si el Señor te ha mostrado en tu corazón y ha reflejado, pasa aquí al altar. Si te quieres arrodillar, arrodíllate. Si quieres estar parado o parada, mantente parado.
Pero ven al altar delante del Señor y ponte a cuentas con Él. Regresa al Señor. Seamos su creación obediente y no apartados de Él. Adelante, iglesia, puedes pasar.